Por ejemplo, una chica, una dependienta de unos grandes almacenes, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Está utilizando su cerebro? No le favorece ir a trabajar, ¿verdad?, a esta chica durante 20 años, o personas que tienen que hacer trabajos tediosos, o todos los dependientes de esos grandes almacenes que están allí esperando a que alguien llegue y les compre algo. Si no me entendéis, pensemos en la Segunda Guerra Mundial. Se perdieron 400 barcos cargados de hierro, manganeso, cobre, muchos metales, y millones de personas murieron. Todo ese dinero no invertido en submarinos, portaaviones. No solo eso. Consideremos a Alemania y a Inglaterra, que estuvieron destruidas, bombardeadas, hasta que no quedó nada. Los hospitales. Con ese dinero podríamos tener hospitales por todo el mundo, podríamos haber curado el cáncer, las enfermedades coronarias. No eran estúpidos esos gobiernos, no fueron verdaderamente tontos los gobiernos que nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchas veces hay oposición entre los partidos políticos. Ese es el origen. Si tuviésemos una sociedad verdaderamente libre, tendríamos miles de partidos políticos, no solo dos, como en muchos sitios, y así el bien y el mal se crearon como conceptos artificiales por personas ignorantes. Bueno, malo, bueno, malo. Muchas cosas de las que hacemos hoy para las personas del pasado resultarían inconcebibles. Las cosas que hacemos hoy, por ejemplo. I'm not your enemy. Yo no quiero matar a nadie, no quiero asesinar a nadie, no quiero hacer daño a nadie. Los banqueros son personas crueles, te prestan dinero con interés. Y la Biblia dice, la usura es un pecado. Dar dinero para cobrar un interés es un pecado. O sea que hay muchos pecadores por ahí sueltos. No nos podemos permitir ser religiosos. Si trabajas en una fábrica, si tú trabajas en una fábrica y no compartes mis ideas conmigo y nos enfrentamos, no vamos a mantener la competitividad. Pero ahí está la competitividad. Luchamos por la competitividad, por ser competitivos, no por compartir nuestras ideas. El futuro no va a tener patrones. En el futuro no va a haber ideas corporativas. Esperemos. En los hogares siempre había una cosa que no necesitaba mantenimiento y que además no pertenecía al dueño de la casa. ¿Sabéis de qué estoy hablando? El teléfono del pasado que colgábamos, al que dábamos golpes, y era de la empresa de teléfonos y duraba toda la vida. ¿Hoy qué te dura un móvil? ¿3 meses? Las cosas hoy se diseñan para que se rompan, para que se desgasten. ¿Me estáis entendiendo? Si yo diseño un neumático que dura 3 años, me lo van a comprar, pero no me va a dar negocio. Si construyes una casa y las luces se encienden y se apagan automáticamente, la gente te odiaría, sobre todo los que trabajan en las empresas, ¿no? Y de hecho, si ese negocio fuese verdaderamente rentable, no se externalizaría a terceros países, no se deslocalizarían las cosas. Lo bonito de los libros es que muchas veces evitan que seamos conejillos de indias, pero la televisión no funciona igual, ¿eh? La televisión no produce ese efecto. Yo he visitado cientos de restaurantes y nunca encuentro un lugar donde descansar. Entender el mundo en el que vivimos es tan difícil y el mundo del que yo hablo es un mundo de una economía basada en recursos. Si pensamos en las tribus, sabemos que su tierra ha sido conquistada, tomada por las empresas, ¿no? Lo mismo que sucedió con los indios americanos, ¿no? Se mataron a miles y miles de indios y se mataron también a
muchos búfalos, pero los indios se resistieron, algunos se resistieron. Y uno de esos indios fue, bueno, los soldados, a los soldados se les pagaba por matar indios. Te decían, bueno, pues tráeme sus cabelleras, ¿no? He matado a 10 indios. ¿Cómo obtuvo los Estados Unidos, California y New México? Pues mataron a los mexicanos originarios de aquel lugar. Siempre se ha dicho, ¿no? El sol nunca se pone en Inglaterra, ¿no? El Imperio Británico. ¿Cómo lo consiguieron? Haciendo, no les decían a los indios, venid, venid, llevaros todo lo que queráis. No, matando, matando. Y los españoles hicieron lo mismo, los griegos también, todos los grandes países son unos corruptos. Es algo duro de decir, pero es verdad. Hay un libro que se llama The New American History que habla justo de lo que se cree que es la verdad. ¿Creéis en la verdad? Me preguntaron, ¿qué entiendes por verdad? ¿Qué cosas? Pues mira, las cosas reales, esta superficie del reloj, miró en el microscopio y veía valles y picos. ¿Es esa la realidad? Calentó más esa superficie del reloj hasta que vio otro nivel de la materia. Y ¿es la percepción la realidad? No, los humanos no somos conscientes, solo somos conscientes porque recibimos, somos receptivos, pero hay bacterias, cosas que no percibimos, ondas, y con ello, con los instrumentos, con el microscopio, ampliamos la conciencia humana. Me preguntan a veces, ¿puede una máquina ser más inteligente que su diseñador? Bueno, conozco a un tipo que diseñó una máquina que camina, una especie de robot que iba a 200 millas por hora, pero el diseñador sin duda no alcanza esa velocidad, ¿verdad? O por ejemplo, el diseño de una cinta transportadora con boquillas que van llenando en una planta envasadora las botellas. Está claro que el operario no va a poder ejecutar esa tarea tan rápido como la máquina. O cosas, mecanismos que son capaces de portar toneladas de peso. No, el fabricante de esa máquina no puede portar ese peso. Y la gente muchas veces se enfada con las máquinas. ¿Por qué? Porque cuando sale una nueva máquina y llega a la fábrica, el jefe llama a todos y dice, mira, tú ya no vas a tener que trabajar 4 horas, la máquina va a trabajar mucho más que tú, va a conseguir producción y a ti te vamos a reducir tu tiempo de trabajo. Y exacto, reducen la mano de obra, reducen la escala de los trabajadores. Y muchas veces el trabajo de los operarios cada vez es más rutinario. Hoy presionas un botón y sale el producto, pero a la gente en realidad se le está excluyendo, se le está apartando de la producción. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno quizá para algunos que no tengan muchas ganas de trabajar. Pero si el trabajo es rutinario, sin duda es negativo para el que trabaja. En muchos años yo predigo, o me han dicho también, que los médicos, los ingenieros se quedarán sin trabajo. Pero y puedes pensar, no, porque médicos siempre vas a necesitar, ¿no? Podemos enviar un misil a Marte automáticamente en base a ecuaciones y, por tanto, podemos hacer otras cosas, ¿no? Como coger el coche e ir al centro, pero el mundo que vivimos es artificial, no hace las cosas positivas para la gente, sino para las empresas, para las grandes corporaciones que son las que gestionan los países. Podemos pensar que vivimos en una sociedad democrática. Os voy a decir lo que es una sociedad democrática. El presidente se levanta, critica a otro país y después, sin embargo, invita a ese primer ministro y luego, bueno, esos dos presidentes en realidad son un par de gilipollas, básicamente, pero
es como la religión, ¿no? Como ir a misa los domingos. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas religiones distintas. Tenemos que tener una imagen holística de conjunto, pero cuando empiezas a hablar de una sola religión ya no hay democracia. ¿Me entendéis, no? Os podría contar tantas cosas del mundo. Vamos a hablar de los barcos que transportan contenedores, que cuestan miles de millones de dólares y que, bueno, llegan a un puerto y van descargando un contenedor cada vez de manera automática. Lo hacen las grúas. Descarga el contenedor en otro vehículo o en el muelle y el vehículo se lo lleva a otro lugar. En esa misma sociedad, en esa otra posible sociedad podríamos descargar todo el barco de contenedores en una sola vez. O en la industria de la aviación. Por ejemplo, para aterrizar. En el futuro próximo, la parte de los pasajeros se desconectará de la parte motriz y será la que aterrice sin que la cabina tenga que aterrizar. Y la gente me dice, ¿de dónde vas a sacar todos los recursos para mantener a toda la población del mundo? Es algo muy sencillo si eliminas el concepto de propiedad. Es difícil de entender, sin embargo, porque todos hemos crecido con esa idea de que hay que ser dueños de algo. Y ese es el concepto clave, la propiedad. Cuando eres dueño de algo, tienes que defender ese algo. ¿Y qué haces? Pones rejas en tus ventanas para que nadie se meta en tu casa y te robe tus cosas. Si vives cerca de una catarata con mucha agua, ¿quién va a robar una botellita de agua? Es solo cuando no tienes agua, cuando estarías dispuesto a pagar por el agua. Hay inundaciones en toda América, en todos los Estados Unidos. No se ve ahí el beneficio. Esa agua se podría canalizar, se podría reconducir y almacenar esa agua. Tenemos inundaciones a diario en el futuro. Se podrían gestionar los huracanes, los tsunamis y otros peligros. Recuerdo Miami. El parte meteorológico decía, va a haber un huracán. Dejen sus casas y váyanse de Miami. Yo preguntaba a algunos de los conductores, ¿a dónde vais? No tengo ni idea, pero me tengo que ir de aquí. ¿A dónde iban? Si ideásemos un edificio como un cono invertido, de esta forma sería imposible que el viento se llevase la parte superior. En la parte superior habría un molino, una especie de generador eólico que mantendría la electricidad de las neveras, de los refrigeradores, y la comida no se deterioraría, no se pondría mala. A diferencia de lo que pasa en las situaciones actuales de tsunamis, de huracanes, la energía se corta inmediatamente. ¿Pero por qué no se hace esto? Porque no hay dinero, no se va a sacar beneficios. Vamos a hablar de otro ejemplo, el tabaco, los cigarrillos. Siempre produce cáncer, antes o después causa cáncer de pulmón, afecta al corazón. ¿Por qué permite el gobierno el cáncer? ¿Por qué permite que la gente fume cigarrillos? Porque sacan su beneficio, sacan provecho con los impuestos. Sabemos que el alcohol mata y que los conductores cuando beben se mueren y matan también a otros. ¿Separa eso? ¿Separa el alcohol? No. ¿Por qué? Porque sacan partido. Los gobiernos, a los gobiernos no les preocupas tú, le preocupa obtener la máxima ganancia. Imaginemos que tú eres el dueño de una empresa farmacéutica y sabemos que hay una pastilla que ayuda a mantener la presión sanguínea baja. Pero, las empresas farmacéuticas muchas veces encuentran maneras de no curar porque sacan más dinero de otras formas. 2.000 millones de dólares para mí, ¿no? Soy yo el dueño de la empresa farmacéutica. Y es así como funciona el sistema monetario. Siempre hay corrupción.
los prostíbulos. Nosotros todos nos prostituimos o nos prostituyen. O, por ejemplo, las telenovelas, ¿no? Tenemos cuando Chevy, la empresa, entró en la bancarrota, Obama cogió fondos públicos para alimentar a esos bancos que habían causado la crisis. Eso es corrupción en estado puro. ¿Cuál es la definición de un delincuente? Cuando la gente estudia criminología, ¿cuál es la definición de criminal? Uno que es corrupto. O cuando estás en el supermercado, ¿no? El que roba para comer, ¿es ese un criminal? O cuando la publicidad te dice, oh, este es el mejor producto. No, mentira, mentira, no es el mejor producto. ¿Está bueno ese alimento, el Chevy? Pues no mucho, está mejor el otro producto. La honestidad no es manifiesta, no se puede expresar en el sistema monetario porque si no te tiran del trabajo, si eres decente, si eres ético, si eres honesto. Las minas de diamantes Kimberley de África queman al año toneladas y toneladas de diamantes para mantener el precio del diamante. ¿Me entendéis, verdad? Queman, destruyen los diamantes para mantener su precio alto. O en la Segunda Guerra Mundial hubo bloqueos de materias primas de Sudáfrica, el caucho. Se evitó la importación por parte de Alemania del caucho de Sudáfrica. Se crean problemas allí donde se pueden solucionar. O la bomba atómica, el gobierno dijo, necesito una bomba atómica, pues aquí la tienes. ¿Puedes llevar a un tío a la luna, poner al hombre en la luna? Sí, van y lo hacen. Pero ¿cómo se salva el planeta? ¿Cómo se consigue que el planeta sea un lugar mejor? ¿Cómo se evita la matanza? Recordemos, los soldados son máquinas de matar y matan, como digo, a otras personas en base a la propaganda, a la manipulación. Los soldados, yo cogería a todos esos soldados y en vez de hacerlos máquinas de matar, les ayudaría a solucionar problemas, a salvar las diferencias. O en nuestra sociedad no habría prisiones, no habría cárceles, porque se garantizaría el acceso a las cosas. Pensemos en las bibliotecas. Las mujeres, por ejemplo, bueno, imaginemos una biblioteca, perdón, no se necesitarían librerías. Bueno, al principio en el movimiento feminista, las mujeres no tenían derecho ni a leer. Entraban en la biblioteca y las expulsaban. Pero conforme se leía, se sabía más. Y siempre hay oposición a lo nuevo. Imaginemos que al lado de la biblioteca hay otra entidad en la que la comunidad entra libremente, saca el libro que quiere con total honestidad, lo devuelve. Al lado de ese local hay instrumentos musicales y puedes entrar libremente y coger el instrumento que quieras y practicar. Es mucho más barato hacer eso que meter a los pobres que los tienen que robar en la cárcel. Es una manera de evitar el crimen, los delitos. ¿Cuánto cuesta mantener a un presidiario que robó un reloj? ¿Cuántos relojes cuesta mantenerle en la cárcel durante años, darle tratamiento, alimento? ¿Cuántos relojes costará su condena? Es mucho más fácil dar acceso a las cosas que meter a la gente en la cárcel por robar. O sea que en esa sociedad el acceso sería libre y no habría propiedad, no seríamos dueños de nada, tendríamos servicios, libros para nuestro libre uso. Todo está ahí para que lo utilices. Y ya no habría gente trabajando de forma totalmente rutinaria en las factorías en Florida.
Hay un lugar que se llama Key Biscayne, una playa. Los domingos está abarrotada, totalmente abarrotada. Si todos los días de la semana se pudiese ir a la playa, nunca habría atascos en las autopistas, en las carreteras, y además sería todo mucho más barato. Pero hay que hacer las cosas complicadas, construir pocos puentes para llegar a la playa, asignar fines de semana para el uso de la playa. Entonces lo que yo quiero hacer es abrir esa porción del uso y plantear dudas, preguntas. ¿Quién toma las decisiones? Cuando hagáis preguntas, haced preguntas concretas, específicas. No nos hagáis una disertación larga, como por ejemplo he vivido en Chicago durante 25 años, tengo una hija maravillosa, un niño guapísimo. No, haced preguntas concretas, específicas. Muchísimas gracias. First question. ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta? Take a microphone around. Sure. Vale, vamos a pasar al turno de preguntas, ¿vale? Ir levantando la mano, no ya. Vamos a ir de forma un poquito aleatoria, ¿vale? Para no seguir ningún orden, que es difícil, ¿no? Espero que lo entendáis. Tenemos unos compañeros por aquí, ¿vale? Que van a ir con unos micros, así que, pues bueno, intentar ser lo más específicos posibles y breves, ¿vale? Porque la traducción va a ser muy complicada, ¿eh? Sí. Bueno, la pregunta que yo quisiera hacer es la siguiente. Yes. Yeah, got it. Thank you. Se supone que, según el planteamiento, entendemos que la idea es crear un nuevo entorno que modifique la forma en la que entendemos las cosas. Y eso modificará nuestra forma de entender la realidad. Pero hemos modificado el entorno. Antes hemos hablado, por ejemplo, de la realidad, por ejemplo, un entorno distinto al nuestro, y en ese entorno también se generan y se crean dificultades. Entonces, ¿cómo podemos cambiar o cómo podemos descondicionar? ¿Cómo podemos alcanzar una libertad del condicionamiento si previamente no ha habido un conocimiento propio, un proceso introspectivo? ¿Se puede disociar lo uno del otro? Bueno, no tenemos que cambiar a todos. El mundo de hoy en día, el mundo de hoy en día está en las manos de muy pocos, de 100 personas, los que gestionan, los que controlan la energía. No hay que cambiar a todas las personas. Si cambiamos el entorno cambia a las personas. Las imágenes en movimiento, la televisión ya no serán las mismas. Tampoco. No sé si he respondido tu pregunta. No tienes que trabajar a nivel individual, tienes que trabajar sobre el entorno. El entorno cambiará a la gente. Si te hubiesen criado los indios en un entorno indio, tú serías indio. ¿Entiendes? Lo que digo es el entorno lo que te convierte en nazi, en comunista, en católico. Es el entorno el que te convierte en esa persona, los valores de esa comunidad. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, yo quería hacer dos preguntas muy breves. Una, y darte las gracias por estar aquí, porque hace muchísimo tiempo que conozco el proyecto Venus. Bueno,
Primera pregunta al hilo de lo que has estado comentando sobre lo que has dicho del tabaco y del alcohol. ¿Tú serías prohibicionista? Esta sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, por lo que yo veo, por lo que he entrado en la página web, he leído, etcétera, etcétera, en algunos momentos me recuerda peligrosamente a Un mundo feliz, de Huxley. Eso es lo único que quería comentar, un poco que me he desarrollado. Si prohíbes las cosas, se dispara el consumo. Pero si no vendes tabaco para sacar beneficio, ya no hay necesidad de venderlos, esos cigarrillos. La cuestión es educar a la gente. ¿Qué pasa cuando fumas? Si realmente les muestras el deterioro del cuerpo humano, los daños, si les muestras el avance del cáncer, cómo uno muere a causa de distintas enfermedades causadas por el tabaco. Sé que hay muchas personas que quieren dejar de fumar. Hoy en día, en los Estados Unidos, tienes que pagar para recibir tratamiento y mucha gente no se lo puede permitir, no puede pagar esos tratamientos. Van a estos lugares, pagan y luego se reenganchan y ya no tienen dinero para volver al tratamiento. Lo mismo sucedería con las drogas. Yo creo que llegará un momento en el que la gente aprenderá viendo esas conductas, esos efectos tan perjudiciales, pero actualmente se vende tabaco porque se saca dinero. Y sí, no, a happy world, a brave new world. Yeah. They think this is like Huxley, Brave New World. Well, I can answer that. Huxley, Julian Huxley was all right. Aldous Huxley was not. People that write Brave New World, 1984, Atlas Shrugged, are all against the future because they're making money in this system. And when Hollywood makes movies on the future, the robot always chokes the designer. And you always have these Star Trek people killing each other with laser weapons. They haven't changed the people. They changed the spaceships, everything else, but never the people. These books are done by artists that know nothing about science or sociology or why people behave the way they do. They're just made-up stories to make you afraid of organized global processes, you know, of the future. They try to keep things as they are. Most of these books and videos that are scare tactics about the future, they're like an extrapolation of the free enterprise system into the future, and they're horrifying, but they're nothing like the society that we're advocating. Is there a mic? Micrófono, por favor. Micro. Estas ideas, algunos dicen que estas ideas pueden llevar al inmovilismo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que avanzamos hacia la consecución de estos objetivos? ¿Podría repetir, por favor, tu pregunta? ¿Cómo podemos asegurarnos de que avanzamos hacia los objetivos del proyecto Venus? Es una pregunta excelente. Cuando el dinero se elimine, ya no puedes utilizarlo como manipulación, medio de manipulación, ya no puedes vender drogas. Si el dinero existe en un sistema, se corrompe, pero si la gente tiene acceso a cubrir las necesidades de la vida, ya no roba. Y tampoco habría nadie que pudiera aprovecharse de las cosas o de las personas. No habría ninguna ganancia porque el acceso sería libre y gratis. No habría formas de gobierno, no serían necesarias en la sociedad de la que estamos hablando. Y se podría automatizar a mayor nivel. Una pregunta.
Aquí se habla de eliminar el dinero totalmente para producir recursos, automatizarlo todo totalmente sin tener que cobrar dinero ni trabajar para ello. ¿Cómo se alcanzaría ese nivel si hoy en día requiere de trabajo humano remunerado para alcanzar los recursos? You know what he wants to know? Bueno, vemos que el desempleo está creciendo en todo el mundo, no solo aquí en España. Todos los países tienen mucho paro, muchos bancos han entrado en la bancarrota en los Estados Unidos, en Inglaterra. Nunca había pasado esto cuando